Hola amigos, vamos a empezar con una historia de las complicadas. Esta va a ser una historia bastante difícil, porque el personaje de hoy es de las personas que de las que me he encontrado tiene peor fondo. Es una de las peores personas de las que he investigado yo para el podcast. Este tipo es lo que se conoce como un asesino múltiple o un asesino de masas. Pero es un asesino múltiple con ciertas diferencias, y ya veréis por qué lo digo. Soy Tony de Melk y hoy nos vamos hasta Noruega, a la peor masacre que ha ocurrido en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a conocer la historia de Anders Breivik y cómo organizó dos atentados que sumieron a uno de los países más seguros del mundo en el caos y en el duelo. Comenzamos. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Primero, paso a paso. Vamos a ver quién es Anders Behring Breivik. Nacido el 13 de febrero de 1979, en una familia de clase media, en la que la madre era enfermera y el padre tenía un cargo diplomático. Los padres, al poco de nacer Breivik, se divorciaron, y el padre, en cuanto pudo y se jubiló, se mudó a Francia. Ya por lo visto, Anders era un buen chaval, y con el padre acabó perdiendo la relación. Es lo típico. Cada vez las visitas se van espaciando más en el tiempo, a los 12 años apenas tienen relación, y a los 16 ya se cortó el contacto entre ellos. Pero ahora vamos a volver a la infancia con su madre. Como os he comentado, Breivik era un buen chaval, pero había problemas en casa. La madre tenía un trastorno bipolar y la relación con Anders era un poco como de amor-odio. Los servicios sociales de Noruega estuvieron a punto de meter mano en el tema. Se estudió el que a Breivik le quitaran la custodia a su madre, pero al final se quedó en nada. Sobre este tema he encontrado poca información, pero cuando los servicios sociales se quieren meter aquí en este tipo de temas, es que la cosa es seria. Anders se crió en un ambiente de multiculturalidad. Por ejemplo, dos de sus amigos eran jóvenes pakistaníes. Y así, a medida que iba creciendo y entraba en la adolescencia, se movía en el ambiente del hip hop. Y estuvo detenido un par de veces por hacer grafitis donde no debía. Y es ahora en la adolescencia, cuando tiene 16 y 17 años, que hay algo que cambia en la ideología de Anders Breivik. Se empieza a vincular con movimientos de extrema derecha y se une al Partido del Progreso. Un partido de extrema derecha que Breivik abandonará en el futuro porque son demasiado blandos. Breivik, cuando abandone los estudios, trabajará en alguna empresa de servicio de atención al cliente, telemarketing, y sobre el 2003 abandona el trabajo y monta sus propias empresas. Estas son empresas que le funcionan, pero luego le van mal, abren y cierran. No acaba de encontrar el camino. Hasta que con un amigo monta una web en la que venden títulos, diplomas falsos, y con esto se gana bastante bien la vida. Anders tuvo suerte porque nunca lo pillaron, pero tuvo que cerrar la web porque su compañero, el diseñador gráfico, lo dejó. En 2002 viaja hasta Liberia para comprar diamantes y luego venderlos. Hay que reconocerle a Anders que este chico era un emprendedor nato, pero funcionaba muy a salto de mata. Un culo inquieto. Siempre quería hacer cosas nuevas.
Y en el 2006 las cosas le están yendo bastante mal en el sentido económico. Las empresas no funcionan y tiene que volver a vivir con su madre, en Oslo. Y aquí es probablemente donde la cosa se empieza a torcer. Se pasa todo el día encerrado en su habitación, jugando a juegos del ordenador, sobre todo al World of Warcraft, un juego así tipo rol colaborativo, y al Call of Duty, el mata-mata de toda la vida, de esos que ves a tu personaje en primera persona. Y se empieza a meter mucho en foros de extrema derecha y en rollos de logias masónicas. Pero en estos años su vida social se acabó. Apenas salía de la habitación. Y ahora ya nos metemos en el 2009. Que el 2009 es el gran salto. Y empezó lo que sería la preparación del atentado. Se ha convertido en un ultra total. Odia que Europa, y más concretamente Noruega, se estén llenando de inmigrantes. Cree que Noruega está perdiendo su esencia. Cree que el feminismo y la izquierda son los cómplices, los grandes cómplices de todo esto. Y si hay un gran culpable, es el Partido Laborista con sus políticas de integración. Él quiere una Noruega blanca y protestante. Monta una empresa de agricultura. Él no tiene ni idea de agricultura. Esta empresa se llama Geofarm y compra fertilizantes a cascoporro. Le interesa el nitrato de amonio. Esto me recuerda a Jim Ruchao, que lo tenéis en Milk Express, creo que el 2, que hizo un gran acopio de nitrato de amonio. Que el nitrato de amonio, puede ser, o sea, es un ingrediente que puede llegar a ser un gran explosivo. Las compras, la gran mayoría se las hace a Polonia. Y las autoridades polacas ponen en sobreaviso a las noruegas. Pero esto será una cosa que a las autoridades noruegas se les pasó por alto. Y no hay que menospreciar a Breivik, porque posteriormente la opinión pública le tachará de loco. Pero este hombre estuvo 2 años con la preparación del doble atentado que llevará a cabo. Alquila una granja a unos 160 kilómetros de Oslo. Los vecinos de la zona no sospechaban nada. Breivik solía ir al bar del pueblo y tapó las ventanas de la granja con cartones para quedar a salvo de las miradas indiscretas de los vecinos. Los vecinos declararon que se le veía que Anders no tenía ni idea de agricultura. Anders se compró un fusil de asalto Ruger Mini 14 calibre 223 y una pistola Glock 34 y se apuntó al club de tiro de Oslo, donde consiguió el permiso de armas. Y allí es donde entrenaba. Y por lo visto se ve que lo hacía muy bien. Esto del fusil no es raro, porque en Noruega, sobre todo en los países tan boscosos y tan como aislados, son países que tienen mucha tradición de caza mayor. Y el 4 de mayo de 2011 entra en modo intensivo. Ahora los entrenamientos que hace son ya de cuerpo de élite. Hace caminatas de muchísimos kilómetros en el monte, cargando mochilas llenas de piedras. Y el 21 de julio vuelve a casa de su madre en Oslo. Lleva una Fiat Dobló alquilada a un parking en el distrito gubernamental y la deja allí. En la puerta de su casa, en la puerta de casa de su madre, tiene una Volkswagen Crafter alquilada en Avis. Es muy famosa esta compañía de alquiler de vehículos. Es una furgoneta de estas que son enormes. Y lleva dentro
cerca de 950 kilos de explosivo. Ahora llega el día clave. El día 22 de julio del 2011 se levanta por la mañana y se dedica a enviar a unos 8.000 contactos, 8.000, un manifiesto de 1.500 páginas en el que expone sus ideas. Este manifiesto se llama 2083, una declaración europea de independencia. Ahora ya no hay marcha atrás. Se dirige con la furgoneta Crafter hasta el barrio gubernamental de Oslo, que es donde están los ministerios, la oficina del primer ministro, y a las 15:17 aparca en una zona prohibida. Cuando ha dejado aparcada la furgoneta Crafter, enciende la mecha. Esta mecha le da 7 minutos para abandonar el lugar antes de que estallen los explosivos. Hay cámaras de seguridad que reflejan todo esto. En las cámaras se ve cómo llega la furgoneta Crafter y cómo un policía se baja de ella y la abandona deprisa. A las 5:23, una gran explosión sacude todo el centro de Oslo. La explosión hace que estallen todos los vidrios del distrito y un gran caos se apodera del centro de la ciudad. Este atentado, esta bomba, se cobró la vida de 8 personas y dejó cientos de heridos. Se pueden ver muchísimos vídeos en los que realmente el centro de Oslo parece una ciudad en estado de guerra. Millones de papeles volando por el aire, humo, gente desorientada yendo de un lado hacia otro, multitud de heridos en el suelo, las fuerzas de seguridad intentando controlar la situación, los enfermeros, ambulancias llegando a toda velocidad. Pero ya nuestro amigo ya no está aquí. Él ya ha abandonado la zona. Él escucha el tema de la explosión por la radio de su Fiat Dobló. La intención de Anders era crear una gran masacre. Incluso en su idea quería acabar con la vida del primer ministro. Recordar que en este momento el gobierno está en manos de los laboristas, que son los grandes enemigos de Anders. Él ya va con su coche, sin ningún problema, en dirección a una isla. Esta isla se llama la isla de Utoya. La radio está avisando que de momento no se sabe qué es lo que ha ocurrido, pero parece un atentado y hay rumores de un posible atentado islamista. Esto a Noruega le pilla con el pie cambiado, porque nunca habían tenido ningún tipo de estos atentados ni nada por el estilo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué va a Utoya? Utoya es una isla remota en las afueras de Oslo. Utoya es el escenario perfecto. Es una isla que estos días está repleta de jóvenes que están haciendo una especie de campamento y todos ellos pertenecen a la rama juvenil del Partido Laborista, el AUF. Y al ser una isla, es un sitio sin escapatoria. Es una ratonera. A Anders, su atentado en Oslo le decepciona un poco, porque él pensaba que con la gran bomba que había preparado, en la que casi había 1.000 kilos de explosivos, provocaría el hundimiento de edificios. Y como os he dicho, incluso llegaría a matar al primer ministro. Pues cuando llega a la zona de Utoya, llega podríamos decir, a la costa continental, donde está el embarcadero que lleva a la isla de Utoya. Cuando llega allí, él necesita un ferry. Ahora imaginad la situación. La noticia ha corrido ya por todo el país, el que ha habido un gran atentado. Y ven llegar a la gente que está en el embarcadero, un policía en un Fiat Dobló. Esto es un poco extraño que venga en un coche normal, pero bueno, ha llegado un policía al puerto, se baja y les dice que tiene que ir a la isla,
porque tiene que poner en sobreaviso a los muchachos sobre lo que ha ocurrido en Oslo y en caso de que hubiera un segundo ataque, para protegerlos. La gente que había en el puerto, la explicación la encuentran medianamente lógica. El hombre ha venido con 2 maletas, en la cual dice que en una lleva un rifle y en la otra un detector de bombas, lo que en realidad sí que lleva un rifle. Lo que lleva en la otra son granadas, bombas de humo, etc. Las personas que habían en el puerto hablan por radio con el ferry, porque el ferry en ese momento se encontraba en la isla, para que vuelva, y lleva el policía a Utoya. El ferry vuelve, Breivik se sube a él, y quien portaba el ferry le dice que por favor tape las maletas para que los muchachos no se asusten. Él dice que sí, que de acuerdo, que sin ningún problema. Y una vez llega a Utoya, le salen a recibir unos adultos que son como los responsables. Y claro, lo primero que hacen, lógico y normal, es preguntarle qué ha ocurrido en Oslo, qué les puede decir, etc. Anders, ahora que ya sabe que está en la isla, sin ningún miramiento, saca la pistola y los mata en el momento. Ahora en la isla hay unas 564 personas. Como os he dicho, la mayoría son jóvenes que van desde los 13-14 años hasta los 18, y unos cuantos adultos, para supervisar lo típico, los monitores del campamento. Los jóvenes están repartidos por toda la isla. Es una isla pequeñita, 500 metros de largo por 300 de ancho. 300 de ancho, eso en el punto más ancho, no todo es así. Y donde está el ferry, hay un par de casas, pues bueno, que hacen como a la vez de bienvenida, no sé, como una recepción. Y un poco más adelante hay otros edificios. Todo esto está cubierto con pequeños bosquecitos. Yo os diría que mirarais en el Google Maps, buscarais la isla de Utoya para haceros una idea de cómo es. Pues lo que decía, hay unos pequeños bosquecitos, hay una zona de acampada, un campito de fútbol, y donde acaba la tierra, o sea, donde ya es la costa propia de la isla, todos son rocas y pequeñitos acantilados. Y agua helada, porque estamos hablando de Noruega, que aunque sea julio, el agua tiene que estar congelada. Es costumbre que en esta isla las juventudes del partido se reúnan una vez al año. Y estas juventudes vienen desde todo el país a hacer debates, para que se conozcan. Va gente desde Oslo, que está al sur, y viene gente que viene de a lo mejor desde casi el Polo Norte, como aquel que dice. Noruega es muy grande, las distancias son muy largas y hay miles de kilómetros entre una persona de la isla de Svalbard y una persona de Oslo. O sea, es que Noruega es enorme, pero a la vez muy poco poblada. Pues como os digo, estos campamentos les van bien para hacer politiqueo, para que las juventudes pues se vayan fogueando en tema de hacer discursos, para que propongan ideas y también para hacer amistades que en un futuro les puedan ser útiles. Porque, bueno, pues gente de una región conozca a la de otra y, bueno, en el futuro se encontrarán probablemente. Y todo esto Anders Breivik lo sabe perfectamente. Y aquí es donde quería llegar, porque no lo hizo al azar. Todo lo tenía muy bien preparado. 2 años de preparación. ¿En qué fechas quería hacerlo? ¿A quién quería atacar? Porque él sabía que la ex primera ministra de Noruega, que también era del Partido Laborista, iba a visitar el campamento ese día. Por eso os digo que lo de loco habría que ponerlo en cuarentena.
La ex primera ministra iba a hacer la típica visita política. Hablar con los jóvenes, estrechar manos, hacerse fotos, etc. Pues ella fue, pero fue por la mañana, y resulta que al mediodía ya se había ido. En alguna de las recomendaciones que os voy a hacer se ven imágenes de esto. Porque bueno, esto os lo adelanto un poco. En uno de los documentales que hay, es el día a día del campamento. Se ven imágenes y están grabando como un reportaje y se ve incluso a la primera ministra, la ex primera ministra, cómo llega. Incluso hay un momento que la ex primera ministra no lleva el calzado adecuado porque había llovido y estaba lloviendo, y una chica le deja sus botas para que la primera ministra pueda ir por el campamento. Pues ya os adelanto que la chica que le dejó las botas fue una de las víctimas de Anders. Ahora volvamos al momento en que Anders ha llegado a la isla. Ha matado a los que le han venido a recibir, y se dedica a andar por toda la isla disparando a todo aquel que se encuentra por el camino. Todo esto crea una gran confusión porque hay gente, chavales, que ven que están disparando, pero que a la vez hay un policía, pero que a la vez el policía está disparando. Todo es muy caótico. Anders tomó una mezcla de esteroides y estimulantes para estar más concentrado a la hora de ejecutar su plan. Que esto es algo mucho más común de lo que pensamos. En muchas guerras se les ha dado a los soldados, porque son unos estimulantes para que no piensen demasiado y se dediquen a combatir sin remilgos. Se les dio a los soldados nazis durante las guerras en las que se metieron, de ahí la Blitzkrieg, en la que el ejército alemán iba como un tiro. También los soldados norteamericanos en las guerras de Irak o Afganistán iban puestos hasta la bandera. Y Anders lo hizo. Iba alternando entre el rifle y la pistola. Se metió en uno de los edificios en los que había bastantes chavales escondidos, porque claro, estos chavales escucharon los disparos y él desde fuera les avisó que como él era policía, que se escondieran dentro de ese edificio y se pusieran todos juntos, que él entraría ahora para protegerlos. Y sí que entró. Y al grito de morir cerdos marxistas, comenzó a ejecutar a toda la gente que había en la habitación. Lo que solía hacer era disparar con el fusil y luego a los que veía que se movían o que creía que se podían estar haciendo los muertos, los ejecutaba con la pistola. Hacía el tiro de gracia. Los muchachos que estaban fuera se escondían donde podían. Se escondían en el bosque, se iban hacia los acantilados, buscaban formas de pasar desapercibidos y empezaron a llamar a la policía y a sus familiares pues para despedirse y decir qué les estaba ocurriendo. Estamos hablando de, como os he dicho, chavales de 14, 15, 16 años. Y Anders Breivik fue con toda la parsimonia del mundo y iba andando, no perdonaba a nadie, si tenía posibilidad de matarte, te mataba. Hubo chavales que se tiraron al lago para intentar llegar a la parte como continental y huir nadando. Hay unos 600 metros desde la costa de la isla hasta la costa continental. Pues imaginar, vestidos, con pánico. Bueno, yo os digo, yo con lo mal que sé nadar, yo no hago 600 metros ni de broma. Bueno, uno de los chavales que se tiró al agua morirá ahogado. Muchos chavales se quedaron
petrificados. La mayoría se habían reunido entre grupitos de 4, 5, 2, 3, que intentaban esconderse intentando hacer el menor ruido posible. Pero claro, habían jóvenes que no podían evitar que en el estado de pánico en el que se encontraban, no podían evitar hacer ruidos, llamar a sus madres. Y claro, Breivik, donde escuchaba un ruido, allí iba. Era como Terminator. Era un ser sin empatía, que su idea era cuantos más mejor. La policía envió a los Delta Force. Tardan en llegar porque debido al desconcierto del atentado de Oslo, y que justo luego se esté dando un tiroteo en Utoya, pues esto descoloca. Porque, primero, ¿dónde coño está Utoya? Hay 20.000 lagos en Noruega. Hay que averiguar qué es lo que está pasando. Y tienen que llegar lo más pronto posible. Pues los Delta Force tienen que ir en coche porque en ese momento no hay helicópteros. Y van un grupo de 23 Delta Force. Cuando llegan al lado de la isla, de la costa, para intentar llegar a la isla, se suben en tipo Zodiacs que no les aguantan el peso. Y a mitad de camino la Zodiac se les está hundiendo. Tendrá que ser gente del pueblo quienes les socorran y les lleven hasta la isla. Mucha gente de este pueblo, con sus propias lanchas, sus propios barquitos, se acercarán para salvar a los chavales que se están hundiendo en el agua. Y estos chavales muchas veces rehusarán la ayuda e intentarán huir de estos barcos porque piensan que algo está pasando en todo el país, que esto debe ser como un golpe de estado o una guerra o algo por el estilo, y que tiene que haber muchísima más gente involucrada. Bueno, y también al estar presos del pánico, las reacciones son las que son. Breivik, desde Utoya, disparará a estos barcos. Por suerte no le dio a nadie del pueblo. Nadie del pueblo tuvo que lamentar ningún fallecido ni herido. Pues toda esta movida que ha pasado con los Delta Force hace que tarden 16 minutos más de lo que deberían haber tardado si hubieran llegado a tiempo. Se calcula que se podrían haber evitado más de 20 muertes. Pues tal como llegan los Delta Force, van en busca de Breivik y cuando lo encuentran, no ofrece resistencia. Tira las armas, levanta los brazos y se rinde. Lo detienen y lo trasladan. En principio a la parte continental, antes de llevarlo a Oslo. Breivik ha provocado una matanza considerable. Solo en Utoya ha matado a 69 personas, más los muchísimos heridos. Y si le sumamos los 8 muertos del atentado de Oslo, son 77 personas las que perdieron la vida. Para que os hagáis una idea, solo en Utoya, Breivik hizo 176 disparos con el rifle y 121 con la pistola. Estuvo cerca de 1 hora en la isla matando indiscriminadamente y sin ningún tipo de resistencia. Breivik, que en los primeros interrogatorios cuenta una milonga a la policía, les dice que él forma parte de un grupo que va a seguir atentando y que se va a hacer con el poder en Noruega. La policía duda si es real lo que está contando o es todo paranoia de un loco. Porque claro, la gran infraestructura de un ataque en Oslo, esto de Utoya, todo el mismo día, bueno, era posible que hubiera un grupo. Breivik nunca se puso nervioso. Parecía
que hasta incluso le gustaba ser el centro de atención. Ser él, el gran protagonista de la historia. Se le asigna un abogado que para Maso Imri, este abogado era del Partido Laborista. Y Breivik quiere que se le trate como un guerrillero, como si formara parte de algo mucho más grande, y que se le tenía que tratar como a una persona que es un prisionero, un actor político. Con el tiempo se va viendo que este hombre no pertenecía a ningún grupo más grande. Porque seamos claros, Breivik es un mentiroso patológico, que tiene unos aires de grandeza espectaculares. Todo lo que cuenta Breivik son medias verdades. Él explica que lleva muchísimos años metido en grupos de extrema derecha, sobre todo en uno en el que él llama los Caballeros Templarios. Que están hartos de la multiculturalidad y quieren que Noruega vuelva a sus orígenes. Tiene un ego desmesurado. Por ejemplo, el manifiesto que envió de 1500 páginas, gran parte de él está plagiado del manifiesto de Ted Kaczynski, el Unabomber. Él cambiaba términos, por ejemplo, donde Kaczynski hablaba de izquierdismo, él lo cambiaba por multiculturalidad y cosas por el estilo. Él se creía mucho más grande de lo que era. Y aquí es donde lo que normalmente hablamos de lo que comentaba al principio, de los asesinos en masa o asesinos múltiples. Si me equivoco, algún psicólogo me puede corregir. Pero si no me equivoco, un asesino múltiple está harto de la vida, de su vida, de las circunstancias, y piensa, yo me voy, pero me llevo conmigo a los que me han hecho daño. Breivik no es así. Si Breivik se hubiera suicidado, o se hubiera enfrentado a la policía y lo hubieran matado, no podría disfrutar de todo lo que venía después. Se perdería el juicio, se perdería que todo el mundo estuviera en contra de él, se lo perdería y no puede ser, él es el protagonista. Lo dicho, que tiene un ego desmesurado y sus mentiras, un mentiroso compulsivo. Él contó que su periplo antiislámico empezó a partir del ataque a las Torres Gemelas, que fue a Londres con grupos de su cuerda, aunque no hay ninguna evidencia de que hiciera todo esto. Es como lo del 2002, cuando dice que fue a Liberia a reunirse con un guerrillero serbio, porque situémonos, estamos hablando de 2002, es cuando más o menos la OTAN ha bombardeado Serbia por la guerra de Kosovo, y para él los serbios son los buenos, los kosovares eran los malos, que eran musulmanes como los bosniacos en la guerra de Bosnia. Entonces él se fue a Liberia a reunirse con un guerrillero serbio. No tiene ningún sentido, pero él fue a Liberia a comprar diamantes, pero en su mundo lo adorna y todo lo lleva hacia donde él le conviene. Cuando empezó el juicio, quisieron que alegara locura y un primer examen le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Las víctimas se quejaron y le pidieron que se hiciera un segundo examen, porque si le hubieran diagnosticado esquizofrenia paranoide, no se le hubiera podido juzgar y se lo hubieran llevado a una institución mental y no hubiera pisado la cárcel. Claro, la esquizofrenia paranoide es que no era consciente de lo que estaba haciendo o... como os he dicho, yo no soy psicólogo o psiquiatra, no puedo asegurarlo, pero que no hubiera sido responsable de estos actos y él sabía muy bien lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo y contra quiénes lo estaba haciendo. Entonces se le hizo un segundo examen
Y ahí ya se le diagnosticó que no, que él era una persona que sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que él quería provocar. Se le diagnosticó que era un narcisista patológico. Él en el juicio buscaba su momento de gloria, quería declarar, y él en el juicio declaró que lo que había hecho sabía que había sido algo terrible, pero que era absolutamente necesario. No se arrepentía para nada y que volvería a hacerlo sin dudarlo. Hay imágenes de él haciendo el saludo nazi en el juicio. Bueno, creo que será esa la imagen que ponga en la miniatura del episodio. Pues imaginad todo lo que significó para las familias y las víctimas, todo lo que significó este juicio. Y cuando tuvieron que declarar y verlo cara a cara, con su media sonrisa. Bueno, este ser, podemos llamarlo así, se fue declarado culpable y se le condenó a la condena más alta que existe en Noruega, que son 21 años de prisión. Pero en este tipo de condenas hay la posibilidad que una vez la haya cumplido, se le hace un examen psicológico y ver si está rehabilitado para la sociedad. Y si no lo está, se le aplica una prisión permanente revisable, como la que hay en España. O sea, como una cadena perpetua, que cada 5 años tienen que volver a revisar si esta persona está recuperada o no lo está recuperada para la sociedad. Pues lo más probable es que Anders no salga nunca, porque él sigue metido en sus movidas. Él se sigue viendo como un mártir del movimiento y, por lo que dicen, está abrazando ya ideas nazis directamente. Y su día a día transcurre en una cárcel de máxima seguridad, en un absoluto aislamiento. Solo tiene contacto de vez en cuando con los médicos, con los enfermeros y con los guardias. Con el resto de presos no tiene ningún tipo de contacto. Y así lleva desde el 2012. Por lo visto tiene algún privilegio, como me parece que tiene una Xbox, pero no tiene conexión a internet en ningún momento. Él no puede contactar con nadie. He visto a gente que dice que tiene demasiados privilegios. Bueno, yo creo que el castigo es lo suficientemente duro, una celda de aislamiento para lo que te resta de vida, sin tener contacto con nadie, que estás solo con sus pensamientos. Pues lo siento, pero yo creo que es un buen castigo. Y como os he dicho, no creo que salga porque Anders no tiene ninguna intención de reinsertarse. ¿Por qué fue a Utoya? Él mismo dijo que quería acabar con los laboristas, que eran unos traidores a la patria, y quería acabar con sus hijos, que es lo que más duele. Matar a los hijos de tu enemigo. Estos hijos serían los líderes del futuro. Y estaba acabando con una generación entera de socialistas y encima de todo el país. Todo el país se vio afectado por estos atentados. Porque, como os comentaba al principio, Noruega es muy grande, pero muy poco poblada. Cada pueblo, cada ciudad tiene sus divisiones o grupos del Partido Laborista. En cada pueblo, en cada ciudad los hay. Y cada pueblo, cada ciudad tiene esas juventudes. Y estas juventudes van a Utoya. Mató a 77 personas, bueno, en Utoya 69, pero que eran de todo el país. Hubo entierros, hubo luto en cada pueblo. Muchísima gente conocía a estos chavales. Fue un ataque a todo el país, fue un ataque a toda Noruega. Hoy en Utoya hay un memorial que se puede visitar y es un recordatorio de lo que ocurrió.
en un país, Noruega, que quizás se creía a salvo de todo este tipo de violencia, y esto les hizo abrir los ojos y ver que nadie está libre de sufrir unos ataques como los que sufrieron. El padre de Anders posteriormente escribió un libro para explicar sus vivencias y por qué cree él que pasó todo esto. Sinceramente, tampoco creo que fuera necesario, porque este hombre perdió la relación con su hijo a partir de los 12 años y a los 16 la perdió del todo. La madre de Anders murió de un cáncer apenas un par de años después de lo ocurrido. Nunca acabó de llevar bien todo esto, y no es que lo justificara, pero quería descargar algo de culpa sobre su hijo. En fin, la mujer murió en 2013. Y hasta aquí la historia de Anders Breivik y la masacre de Utoya. Una historia que dejó huella por cómo ocurrió y sobre todo por contra quién ocurrió. Un grupo de chavales, adolescentes, indefensos, que durante una hora y el resto de su vida vivieron el infierno y que es posible de que nunca vuelvan a recuperarse psicológicamente. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, aunque la historia es muy jodida por todo lo que pasó. Pero en fin, si os parece que ha estado bien, pues si me regaláis un like, una suscripción, a ver si llegamos a más de 200 suscriptores, así a lo loco. Y así llegamos a más gente. Hoy sí que tengo unas cuantas recomendaciones. Hay documentales muy buenos en YouTube. Hay uno que es el del que os mencionaba antes, que es el del canal Odisea, en el que salen las imágenes del reportaje que se estaba grabando en la isla. Este es duro porque salen muchas víctimas que perecieron y te pone la piel de gallina. Porque no es lo mismo que yo os lo esté contando a que veas a las personas que sabes que unas horas después serán asesinadas. El documental es muy recomendable. Luego hay un par de series y películas. 22 de julio y Utoya. Están muy bien hechas. Las podéis en Netflix, creo que están. Vale, una vez hechas las recomendaciones, ya sabéis las canciones que pongo en cada programa, las tenéis en la lista de Spotify, que dejo en la caja de suscripción. Y por cierto, que por recomendación de una amiga, que os diga que la mejor versión la tenéis en iVoox, que es donde están las canciones y donde está la música. Y bueno, que está un poquito más currado, porque el señor Spotify no deja poner música. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, que espero no tardar tanto como en este, porque si explico lo que me pasó no me vais a creer. Yo normalmente tengo una libreta donde tengo todos mis apuntes. Pues la perdí. Me acuerdo creo que fue en los 90, cuando Luis Moya, que era el copiloto de Carlos Sainz, salió en la tele explicando que había perdido la libreta donde llevaban todos los apuntes, pues dije, hostia, pues me ha pasado lo mismo. Y la verdad es que era un palo volver a empezar todo desde cero. Al final la encontré y por eso he tardado un poco más de la cuenta. Una cosilla, también, en las estadísticas me sale que tengo oyentes por todo el mundo. O casi. Si podéis, me podéis dejar en comentario desde dónde me escucháis o de dónde sois, porque me salen escuchas en Camboya, pero yo no creo que sea un camboyano el que me... Y por cierto, el próximo programa va a ser una historia muy loca. Pero bueno, lo dicho, espero que la espera para el próximo programa no sea tan larga. Un abrazo a todos, soy Tony de Melk
y ya sabéis dónde me podéis encontrar. Y que tengo el grupo de Telegram y muchas más cosas. Mirad la caja de descripción, que ahí están todas las redes. Lo dicho, un abrazo y adiós.